Bueno, jovencitos, entonces con estas indicaciones nos vamos, ya hemos venido hablando del tema, no es la primera vez, con las indicaciones que se han venido manejando pues para todas y cada una de las clases que ustedes reciben. Bien, Andy, por favor, acomódese de mejor manera porque ahí lo que veo, no sé si es una puerta del closet, una madera, no sé. Ya, ok. Vamos entonces a empezar con la clase de hoy que tiene que ver con la población. ¿Dónde está? Déjenme ver un ratito, por favor. Déjenme ver si es esto. Este es el que ya vimos. Ok, entonces el tema que nos corresponde ver a continuación de la población, las razas, las lenguas. Había algo muy importante que mencionaba Natalia en en la clase anterior, en el contexto de que las razas en sí no existen. ¿Qué es lo que yo había dicho en cuestión de las razas, John? Para más o menos recapitular y entrar ya directamente al tema de la población. Había dicho que la raza era una clasificación de las personas que la clasifican por ser de diferentes colores. Ya, muy bien, John. ¿Qué más recuerda, David? Que la clasifican por ser negros y blancos. Ya. ¿Cuáles eran las razones que determinaban el color de la piel de una persona? Galo. ¿Cuáles eran los factores que determinaran el que uno sea más blanquito, más negrito, trigueñito? Es también creo que depende de su familia, o sea, de dónde proviene. Su cultura, nacionalidad. No. Depende de los lugares, tal vez, donde se encuentran. Ya. Emilianis. Yo recuerdo que usted dijo que era según su ubicación geográfica y el clima donde ellos vivían, porque había algunos lugares donde pegaba más el sol y otros no, y por eso unos eran más oscuros que los demás. Ok. Natalia. El color de la piel se define por la cantidad de melanina. Hay personas Exactamente. que tienen más pigmentación y hay personas que tienen menos pigmentación en la piel y se produce por la melanina. Ok, Incluso el gracias. color de los ojos me parece que también tiene que ver con la melanina. Ajá, exactamente. Esteban, tenía su manito levantada. ¿Qué nos puede compartir? Yo iba a decir que el color de la piel se daba por el punto geográfico, porque según tu punto geográfico es en donde llegan más rayos ultravioleta y los rayos ultravioleta generan la hiperpigmentación.
Ok, muy bien. Sí, bueno, vamos a partir de algo. Primero, que las razas no existen, ¿sí? Primero, todos somos iguales. Todos somos iguales del hecho de ser creados por Dios. Primero. Segundo, los aspectos geográficos y la ubicación del ser humano vendría a ser como que en tercer lugar. ¿Por qué? Porque dentro de su nacimiento, dentro de sus genes, ya está establecido cuál va a ser la cantidad de melanina que va a tener a generar su cuerpo, tanto en la pigmentación de la piel como en la pigmentación del color de los ojos. Acuérdense que yo les decía a ustedes que el hecho de que exista gente, en el caso de nosotros, afroecuatoriana, es obviamente porque el color de la piel tiene mayor cantidad de pigmentación debido a que los rayos ultravioletas o los rayos del sol son más fuertes y por ende ese color le ayuda a equilibrar la cantidad de sol que recibe para no quemarse. En cambio, en las personas que son extremadamente blancas, acuérdense ustedes, incluso toparon el tema de los albinos. Decíamos también que las gentes o las personas que tienen el color blanco era en cambio para que pueda absorber la mayor cantidad de sol con el objetivo de que pueda sintetizar la vitamina D. Obviamente, si es que los parámetros se mantuvieran y no se diera la migración. Porque, por ejemplo, una persona que fue de acuerdo a su contextura, de acuerdo a su ADN, de acuerdo a su color de piel, hablemos de un afrodescendiente, estaríamos diciendo de que únicamente debería vivir en sectores como la costa, en nuestro país, ¿no es cierto? Pero esa no es una realidad que se debe cumplir al 100%. ¿Por qué? Porque las situaciones económicas, las situaciones de educación obligan a que ciertas personas se movilicen y se cambien de lugar de residencia. Pero enfáticamente, esas son las razones por las que las personas tenemos diferente color de piel. Y yo les decía, no vayan a pensar, porque yo pensaba de pequeña, que los que tenían ojos azules veían azul, los que tenían ojos verdes veían verde. Pero a medida que obviamente uno ya va creciendo y va conociendo más del tema, se da cuenta que incluso los ojos claros son los más propensos a ser alterados con el exceso de sol, con el exceso de la polución, con el exceso de las situaciones que hay en el medio ambiente. Los ojos o el color de ojos más resistente y predominante son aquellos ojos de color oscuro. Y más en otro nivel estaría lo que Esteban nos compartió, la ubicación en donde cada uno vive, ¿sí? Eso como un preámbulo a lo que habíamos visto. También habíamos topado el tema de la lengua, que habíamos dicho de las lenguas o del lenguaje. Michelle. Creo que depende de dónde proviene. ¿Ya? Pero, bueno, humanamente se dice que las lenguas ya son nativas de cada lugar. Pero yo les había puesto en la tarea que hubo un hecho bíblico, ¿sí? En donde se suscitó, en donde se dio origen para que hubiera la variedad de lenguas. ¿Cuál es eso, María? A ver, María. Había yo manifestado que las lenguas son el resultado de un hecho que sucedió en la Biblia. Incluso de eso nos comentó Esteban, ya casi al finalizar la clase. Y de eso tenían ustedes que consultar también. ¿Qué hecho fue que estoy mencionando en el hecho, ese hecho bíblico? Esteban. Se dio por la Torre de Babel en el Génesis 11:1-9. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó ahí? Que los que vivían, ¿cómo se llama allá? Intentaron construir una torre tan grande que llegase al cielo y fuese vista por todos los humanos en la tierra y al mismo tiempo fuese, ¿cómo se llama?
fuese halagada por los humanos. Entonces, Dios quiso evitar eso porque dice en la Biblia que Dios es un Dios celoso y también dice que porque quería prevenir lo que fuese a pasar en el futuro. Entonces, por eso nos separó a todas las personas con diferentes dialectos y a todas las personas que hablábamos ese mismo dialecto, nos juntó en un mismo lugar en todo el mundo y así nos dispersaron por todo el mundo. Eso es bíblicamente. Ok, ¿qué opina al respecto, Aarón? No, no sé, teacher. ¿Usted está de acuerdo que esa sería una teoría, por así decirlo, sobre el origen de las lenguas, sí o no? Sí. Ya, muchas gracias. Andy, ¿cuál es su posición frente a lo que acaba de mencionar Esteban? Sí, Licen, sí estoy de acuerdo porque ya he escuchado eso antes. Sí, sí estoy de acuerdo. Ya, o sea que usted estaría de acuerdo en que ese fue el motivo, la razón de que hoy tenemos varios tipos de lenguaje. Sí, Licen, por lo que estaban creando una pirámide, creo que. Y como vieron eso mal, así hizo caer eso e hizo variar los idiomas. Ok, bien. Entonces, ahora vamos, gracias Andy, vamos a empezar ya directamente lo que conlleva a ver lo que es población. Y tenemos que población es el conjunto de personas que habitan o que están ubicados en un lugar demográfico específico. ¿Qué quiere decir un lugar demográfico? Es un espacio físico, puede ser un país, puede ser un continente, puede ser una ciudad, puede ser una población, un grupo de personas más reducido, ¿sí? Pero en sí es el conjunto de personas ubicados en un espacio específico, ¿ya? Vamos a enfocarnos un poquito más en nuestro país, ya no en términos generales. Leamos, por favor, la diapositiva, Heidi. A ver, la población estimada del Ecuador a julio del año 2007 asciende a 13 millones 700, ay, no sé cuánto sería. Ah, sí, ya. 3.707.556. ¿Cuánto es, teacher? No sé. Ya continúo la lectura. Ya, habitantes a la más alta densidad poblacional de América del Sur, teniendo 47 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya. Gracias, Heidi. Dice que en el año 2007, nuestra población, solamente en el Ecuador, estaba alrededor de 13.755.680 habitantes. Tomando en cuenta que nuestro país es tan pequeñito, estaríamos hablando ya de una sobrepoblación, ¿ya? Porque imagínense lo que es... Profe, Dígame. pero al Ecuador no se le considera un país sobrepoblado, porque el 100% del Ecuador es habitable. En Exacto. cambio, Sí, gracias Esteban. Justamente por esa por esa gran diferencia no podemos hablar, pese a que nuestro país territorialmente es pequeño, pero como todo, porque si taláramos al 100% todos nuestros recursos naturales, tendríamos espacio para extendernos cualquier cantidad. Gracias a esas áreas verdes que tiene nuestro país, es lo que no se considera todavía como una sobrepoblación, porque hay espacio a donde extendernos, por así decirlo. Más sin embargo, estas estadísticas nos indican que hay un numérico de población bastante alto, tomando en cuenta de 47 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Tomando en cuenta, si hacemos un cuadro comparativo, si vemos Perú, Colombia, Venezuela, son países más grandes territorialmente más grandes que Ecuador, de pronto con menos número de población, pero en cambio en nuestro país, al ser pequeño, la población es bastante alta. Bien, vamos a ver qué es lo que ha sucedido dentro de estos últimos 100 años. Y es que la mayoría de la población se ubica en el sector de la sierra. ¿Sí? Eso sucedía hace, digamos, un siglo, porque acuérdense ustedes que un siglo es 100 años. ¿Ya?
Entonces, la mayoría de la gente de la costa, de la sierra, de las regiones urbanas y rurales querían ubicarse únicamente en todo lo que es la región interandina. Más sin embargo, a medida de que fueron pasando los años, esa población se cambia y ahora comienza a dividirse en dos sectores, en la sierra y en la costa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente, de acuerdo a sus necesidades, trata de buscar los lugares en donde puedan satisfacer sus necesidades. Y al ya estar, por así decirlo, saturada la sierra, pues la siguiente opción que vio los pobladores es dirigirse a la parte de la costa. Podemos ver en esta gráfica, ¿sí?, que desde 1950 hasta el 2001 vemos cómo ha ido creciendo la población y tenemos un valor aproximado que va entre casi 2 millones de personas por año. Mire, de 1950 a 1962 tenemos cerca de 2 millones. Si tomamos solamente, aquí hay solamente cerca de 2 millones, de 3.200 a 4.500.000. Y en ese mismo valor va subiendo hasta el año 2001. Es decir, que la población obviamente va en ascenso cada año. ¿Qué saben ustedes, qué conocen ustedes, qué han escuchado sobre los censos? María. No, Lisa, no he escuchado nada sobre los censos. Nunca he escuchado esa palabra. ¿En qué año nació María? ¿De qué año es nacida María? 2005. ¿2000? Sí. Ok. Edu, ¿ha escuchado algo sobre los censos? ¿Qué son los censos? ¿Para qué sirven? No. Ok. Abraham. Buenos días, Licen. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Ya. El censo es para poder tener un número, bueno, sí, aproximado de la población. Ya. Ok. Natalia. Básicamente cuentan a la población para hacerse una idea de cuánto ha crecido y cosas así. Ok, gracias. Esteban. Ya dijeron mis compañeros, es un conteo de la población, pero los censos también nos ayudan a saber cuántos ancianos hay, cuántos niños, jóvenes, adolescentes, adultos, mujeres, hombres, discapacitados, ya, así. Muchas gracias, Esteban. Es correcto lo que usted menciona. Michelle. ¿Cuándo O sea, fue? para darnos una idea de cuánto ha crecido la población. Ya, muy bien. Emilianis. Lo que yo sé es que el censo se toma cada cierto tiempo para llevar como un aproximado de la población, de cuántas personas han muerto, de cuántas han nacido y así. Ok. Entonces, el censo es un estudio que se realiza cada 10 años para conocer el número de población, la gente, el alfabetismo, mujeres laborando, digamos, la edad promedio de las personas laboralmente hablando, en dónde está cómo está el alfabetismo, cómo están distribuidos los niños, si es que hay mayor población joven o hay mayor población senil, cómo está distribuida la tecnología, cómo está distribuido las viviendas. Es decir, el censo, chicos, no es solamente para saber cuántas personas crecieron, digamos, cuántas personas aumentaron dentro de la población. El censo abarca varios aspectos: vivienda, educación, salud, trabajo, edad y sexo, ¿sí? Para que ustedes tengan un conocimiento más amplio. Lamentablemente se dio el asunto de la pandemia, porque si tomamos en cuenta que cada 10 años corresponde hacer el censo en nuestro país, en el 2020 correspondía permanecer o realizarse el censo, pero por asuntos de pandemia, pues obviamente no se dio. Entonces, a eso se refiere los censos. Para que tengamos un poquito más claro, no es solamente
para saber el numérico de personas, sino en el aspecto de salud, en el aspecto de natalidad, edad, sexo, trabajo, tecnología, vivienda, entre otros. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a enfocarnos cómo está dividida la población dentro de todo el Ecuador. Y está dividida en la población urbana y la población rural. ¿Qué entendemos, Andy, por población urbana? De ciudad creo que era, y otra de campo. ¿Ya? ¿Y cuáles actividades son la ciudad? ¿Cuál es la ciudad, urbana o rural? A ver, ahí sí ya no me acuerdo. Ahora me acuerdo de... Galo, Dígame, teacher. ¿cuál es la población urbana? La urbana, a las personas que viven en ciudades o pueblos, teacher. Y la rural es la que viven en aldeas, caseríos y todo eso, en barrios. ¿Ok? Ya. Entonces, quiere decir que nuestro país está formado por una población urbana y rural. Cada una de estas tipos de poblaciones tienen actividades muy diferenciadas. Nuevamente, tomando como referencia en el censo del 2001, vemos cómo ha ido creciendo en este cuadro, en esta torta de valores y porcentajes. Miren, en 1950 dice que el amarillo corresponde al sector urbano, es decir, que había poca gente en la ciudad, más el 71% en el sector urbano, en el sector rural. En el sector rural estaríamos hablando de las partes que están lejanas a la ciudad, que todavía se dedican a la ganadería, todavía se dedican a la agricultura y a otro tipo de actividades muy diferentes a los que se realizan en la ciudad. Progresivamente, miren, en el año de 1982 podríamos decir que según el censo estábamos como que mitad y mitad. La mitad de la población de ese año, 1982, estaba en la parte urbana y la otra mitad en la parte rural. Más sin embargo, siguen pasando los años y podemos ver que en el 2001 nuevamente la población regresa al sector rural. Digamos, acrecenta el sector urbano, ¿ya? Mientras en el 82 éramos como decir mitad y mitad. La mitad de la población estaba dividida en los sectores urbanos y rurales. Pasaron 20 años y miren lo que sucedió. Ahora resulta que la mayoría de la población estaba ubicada en el sector rural. Como podemos ver en la diapositiva, obviamente en el aspecto rural son las actividades más, un ambiente más sano, menos estresante y donde está la economía primaria del país. Todo lo contrario que sucede en la parte urbana, en donde ya obviamente está toda la metrópoli del país, digámoslo así, la actividad financiera, la actividad económica, la actividad automotriz, educativa, etc. Bien. Tomando en cuenta estos aspectos, podemos decir que, Aarón, ¿qué tipo de población es la que va creciendo más? A medida de los años, según el censo que vimos anteriormente en la lámina. ¿Qué es lo que siempre va creciendo? ¿La población urbana o la rural? Rural. No, va creciendo la parte urbana. Es decir, toda la gente de los campos, todas las gentes de los sectores más pequeños tienen tendencia a buscar y ubicarse en la parte urbana. Por lo tanto, lo que va creciendo es la parte urbana y se va quedando los lugares vacíos en el sector rural. Vemos en los últimos 5 años, vemos en el 2015, mire, cómo se divide de 11 millones, sí, está en la parte urbana. Y en la parte rural tenemos 4 millones. Estamos hablando de casi
6 millones de personas que están más de preferencia ubicados en el sector urbano. De todos los sectores urbanos y a nivel de todas las provincias, vuelvo y repito, la mayoría de las personas buscan ubicarse en el sector de la costa y la sierra. ¿Ya? En estas láminas que están al fondo, están las diferentes actividades que se realizan, tanto en el sector urbano como en el rural. En el sector urbano, obviamente, todo lo que es industria, todo lo que ya tiene que ver con maquinarias, lo cual obviamente no sucede en el sector urbano, rural, ya que todavía se mantienen actividades de agricultura y ganadería. Bien, aquí podemos ver, ¿cuál de las dos láminas, María? ¿Cuál de las dos láminas de sector urbano y cuál es sector rural? El sector urbano es donde se encuentran los médicos, las escuelas y bueno, todos los edificios. Y el rural es donde están los animales y las frutas. Ok, bien. Aquí se ve de manera más marcada las diferentes actividades que se realizan tanto en el sector urbano como en el rural. Bien, ahora vamos a observar hasta el 2010, que fue el último censo que se vivió en nuestro país, la ciudad que estaba más habitada vino a ser Guayaquil, seguida por Quito y Cuenca. A continuación, Machala, Santo Domingo, Portoviejo, Ambato, Riobamba. Pero si ustedes pueden ver, viene a estar dentro de las 14 ciudades principales equiparadas la distribución poblacional dentro de lo que es provincias de la costa y provincias de la sierra, siendo las 3 ciudades más que más reciben a gente de la población rural, Guayaquil, Quito y Cuenca. Y obviamente a continuación ya las otras ciudades que les había mencionado. ¿Cuáles creen ustedes que serían las razones por las que las personas o la población del sector rural busca ubicarse en el sector urbano? Por las posibilidades que tienen para crecer. Ya, muy bien. Natalia. Buscan mejores empleos y porque piensan que la ciudad puede llegar a ser más conveniente por el aspecto económico y también, por ejemplo, la salud y eso. Ok, gracias Natalia. ¿Qué piensa David? Una razón que a David le llevaría o le haría pensar en dejar el sector rural al sector urbano. ¿Cuál sería para David? La economía, que no llegue la salud y esas cosas, pero Ya, ¿en qué aspecto dice usted la economía? comida y salud, por eso, profe. Ya. Esteban, ¿cuáles serían las razones por las que usted buscaría salir del sector rural a la ciudad? No tanto por ni salud, ni por comida, ni porque en la mayoría de pueblos hay centros médicos y bien equipados. Y comida, o sea, es campo, siembran, ordeñan vacas, o sea, tienen animales. O sea, comida yo pienso que casi no les debe de faltar. Y en cuanto a por qué yo me iría, sería por educación. Porque para tener un trabajo, o sea, para tener un sueldo estable, necesitas tener un título de bachiller y tu, ¿cómo se llama? Y tu placa de licenciado, doctor, de lo que sea. Ya, en el caso de Esteban le movería a la educación. A Natalia, ¿qué sería el factor que le movería a ir a otra ciudad o del campo a la ciudad? Pues lo mismo, la salud, pero digo, la educación, pero la salud también es importante porque puede que haya centros, pero si tienes una enfermedad grave es evidente que en un centro médico no te van a poder atender. Ok, Like, gracias. pero pues, John Jairo, ¿cuál sería una razón que a usted le movería trasladarse del campo a la ciudad? La educación, dice. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque pienso que aquí hay como que más oportunidad de salir adelante. Ok, Creo. muy bien. Gracias. Edu, ¿por qué saldría del campo a vivir a la ciudad? Abraham. Para obtener mejores condiciones laborales. Ya, muy bien. Heidi. No sé, yo creo que tanto por salud y educación. Ok, Michelle. Creo que, o sea, también depende, porque el campo es bonito, es tranquilo, así, bien así, pero en las ciudades a veces se consiguen también cosas que a veces en el campo no. Creo que prefería la ciudad. Ya, pero ¿cuáles serían sus razones fundamentales, Michelle? El internet. Una, sí, y otra es porque también, tengo amistades aquí, y ajá. Y no digo que el campo no sea feo, porque, o sea, en el campo también es hermoso, porque hay un lugar tranquilo y así. Pero en la ciudad sería mejor, ya que para mí mis razones es porque encuentro algunas cosas más fáciles. Ok. Andy. Por trabajo, educación, salud y también por la economía, dicen, y a veces algunos sufren por pobreza. Ya, gracias. Aarón dijo por internet. Solamente el internet le llevaría a Aarón a la ciudad, entonces. Se moriría en el campo Aarón. María, ¿qué piensas? No, Depende mucho del internet, Aarón. pues la verdad no. Ya. Pero ¿y cuál sería otra razón de Aarón que le gustaría salir del campo a la ciudad? O sea, me gusta el campo porque también es tranquilo y todas esas cosas, pero no sé. Ok. Pues, Gracias, Aarón. María. Por trabajo yo estudio, Listen, porque en cierta parte sí, acá es un poco mejor el estudio y un poco mejor el trabajo. Muy bien. Emilianis. Bueno, yo saldría o sea, por un mejor estilo de vida en todos sus aspectos, bien sea empleo, salud, educación y ya, todo. Ok. Sí, correctamente lo que ustedes acaban de mencionar, en el contexto de que la ciudad te brinda mejores beneficios en todo sentido, laboral, educativo, de salud, y donde puedes conseguir tus metas o hacerlas realidad dentro principalmente de un campo laboral. Porque cuando uno ya saca su título profesional, pues obviamente lo que busca es ejercer. Y donde hay un pago justo, por así decirlo, y reconocido de acuerdo a la capacidad de la persona, es obviamente en las ciudades. Más sin embargo, no se les resta todos los aspectos positivos, como decía Michelle, como decía Aaron, la tranquilidad que hay en el campo. Bien, ¿alguien sabe qué significa PEA? ¿Qué significa las siglas PEA? Ya, PEA significa la población económicamente activa. Eso significa las siglas PEA. Entonces, ¿por qué les puse yo esta información? Porque la población económicamente activa dentro del sector urbano, que se supone es la ciudad, ¿sí? Todavía hay actividades que se dedican como a la agricultura, la ganadería y la caza, obviamente en ciertos sectores. Se vive de la pesca, de los criaderos, la explotación de minas y canteras, mientras que en el sector rural, muy diferente, se vive de lo que es el comercio, de lo que es igual la agricultura y la ganadería. Dentro de estos aspectos hay similitudes, podríamos decir. Hoy en día ya no es tan marcada la diferencia como ustedes pueden ver en el cuadro, que antes
se decía es que en la ciudad hay más escuelas, en la ciudad hay más universidades. No, con el pasar de los años también hay ese tipo de infraestructura y de personal, hablemos de educativo, también distribuido en el sector rural. Obviamente, los porcentajes van cambiando o se han mantenido de acuerdo a la importancia de cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, vemos que la enseñanza en el sector rural desde el 2007 hasta el 2010 más bien ha bajado, porque de pronto la mayoría de la población sale al sector urbano. Bien, chicos, entonces prepárense para una lección escrita en base a este tema que hemos visto hoy. Yo les voy a dejar colgadas las diapositivas y tienen una lección en su clase asincrónica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Preguntas. Todo lo que es razas, todo lo que es las lenguas, todo lo que tiene que ver la población urbana y rural. ¿Sí? Preguntas, Galo. Natalia, Aarón, ¿preguntas? Katie. ¿No? Todo claro. María.